Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo 21 de abril del año 2024. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, esperando que estén gozando de sobre todo de la buena salud y seguramente con ánimos de seguir estudiando y perseverando en su vida académica. Muy bien, poco recordando lo que hemos desarrollado en la clase pasada. Hemos desarrollado lo que son los signos de puntuación, ¿no? En la primera sesión platicamos de lo que era el punto y coma. Bueno, primero la coma, luego punto y coma, los dos puntos, ¿sí? Luego hemos visto el tema de otros signos como el paréntesis, dos puntos, las comillas, etcétera, etcétera, ¿no? Que corresponden en este caso al ítem de gramática, que corresponde a la parte de ortografía y que es necesario que ustedes tengan en cuenta como estudiantes. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Hoy ya vamos a ir, a platicar ya que el tema que corresponde a lo que es en gramática el tema de sintaxis. ¿Sí? Entonces, permítanme presentar la pantalla. Muy bien. Bien, entonces el tema que nos convoca el día de hoy a esta sesión es el tema de sujeto, ¿no? El tema de sujeto que es bastante recurrente, que seguramente usted lo ha visto tanto en nivel de educación primaria y en secundaria seguimos trabajando ese tema, ¿no? De lo que corresponde al sujeto. También por ahí tiene bastante vínculo con lo que se llama el sintagma nominal. Eso teniendo en cuenta, pues, las vertientes de lo que corresponde a la gramática, ¿no? La gramática tradicional, la gramática estructural, que son posiciones que se tienen en cuenta en el estudio de la lengua. Muy bien, entonces vamos a iniciar platicando en este caso del sujeto. Y nuestro propósito de nuestra clase del día de hoy sería que al final de la sesión ustedes puedan reconocer la estructura de la oración o en la estructura de la oración el sujeto y predicado. Por un lado. Por otro lado, reconozcan la estructura del sujeto, ¿no? Tengan muy claro, muy presente cuáles son las estructuras o las partes de un sujeto, ¿no? Y por ahí también reconocer, en este caso, las clases de sujeto. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos avanzando. Vamos acá con las oraciones a manera de pregunta, ¿no? Estas son, de alguna manera, son oraciones bastante sencillas, clásicas, que ustedes de alguna manera tienen que conocer para hacer el análisis estructural de una oración, ¿no? En este caso decimos la oración 1, Yamilé pinta la pared, ¿no? Recordemos en este caso, cuando tenemos una oración de esta naturaleza, lo primero que hacemos es identificar el verbo, ¿no? El verbo. ¿Y cuál es el verbo en esta oración? El verbo es pinta, ¿no? Esto es el verbo, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que es el verbo? Ya no se olviden, por favor, esa parte. El verbo se reconoce conjugando con los pronombres personales, que puede ser yo pinto, ¿no? Tú, cuando digo tú pintas, dice tú con tilde porque es pronombre personal. Él o ella pinta, ¿no? Por ejemplo, digo él pinta. Él también con tilde porque es un pronombre, ¿no? Entonces yo pinto, tú pintas, él pinta. Es la clave para reconocer el verbo en una oración. Yo no puedo decir yo pared, tú pared, el pared. Sería absurdo, ¿no? No tiene sentido. Y otra forma de reconocer el verbo en una oración es que el verbo debe tener en cualquiera de los infinitivos, en este caso que puede ser ar, ¿no? Pinta, el verbo pintar termina en ar. También puede tener en er, otro verbo cuando decimos leer, por ejemplo, y también puede tener en ir, cuando decimos vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces el verbo siempre va a terminar en ar, er, ir. Entonces, eso es importante que ustedes en una oración identifiquen, chicos, identifiquen el verbo. Es fundamental. Si identificamos bien el verbo, ubicar la estructura sujeto y predicado va a ser sencillo, ¿no? Entonces, fíjense acá, decimos, la pregunta es esto, ¿no? Preguntamos al verbo. ¿Quién? ¿No? Fíjense acá, ¿quién? Lo pregunto a quién, al verbo. ¿Quién pinta? La respuesta es Yamilé. Esa respuesta, eso es lo que se llama sujeto, ¿no? Sujeto.
¿Está claro, chicos? Entonces reitero, por favor, pregunto al verbo. Pues la pregunta puede ser quién, puede ser qué o puede ser quiénes también. Cualquiera de las tres. Entonces, en este caso, cuando digo quién, se supone que es el sujeto es una persona, un animal. Y Yamile es una persona. Entonces la pregunta es ¿quién pinta? ¿Quién pinta? La respuesta Yamile. Y todo lo demás, lo que queda, viene a ser el predicado. Chicos, lo demás es el predicado. Esa es la estructura clásica de una oración bimembre, ¿no? Sujeto y predicado. Igual vamos acá. En la otra oración dice, Alison limpia toda la casa. Igual, el verbo, ya saben que en este punto limpia, ¿no? Limpia, este es el verbo. ¿Y cómo lo reconocemos? Ya saben, con yo limpio, tú limpias, él limpia, del verbo limpiar, ¿no? Una vez que tenemos el verbo, preguntamos al verbo. La pregunta es ¿quién? ¿Quién limpia toda la casa? La respuesta, Alison. Esa respuesta, no hay que olvidarnos, es el sujeto, chicos. Y todo lo demás, ¿no? Todo lo demás es el predicado, ¿ya? El predicado. Entonces, bueno, en este caso, tengamos en cuenta este punto que el verbo es fundamental, ¿no? Para reconocer sujeto y predicado. Eso es importante, chicos. Bien. Vamos ahora sí un poco ya a centrarnos en lo que es el sujeto, ¿no? Recordemos que la estructura de una oración bimembre viene a ser sujeto y predicado, ¿no? Es la estructura de una oración bimembre. Y como definición vamos a indicar que el sujeto se entiende como el elemento fundamental de la oración bimembre, ¿sí? La parte importante de una oración bimembre. Cuando decimos bimembre se refiere, bi es dos, ¿no? Membre, miembro, dos miembros, sujeto y predicado, ¿no? Su presencia dice que hace referencia a quien realiza, causa o padece la acción del verbo, ¿no? Analicemos, fíjense acá, dice, Carla juega en el parque con sus amigas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, primer paso, reconocer el verbo. Es el primer paso. Y el verbo, como puedes ver acá, es el verbo es juega, ¿no? Esto es el verbo. Entonces preguntamos, ¿quién juega en el parque con sus amigas? Respuesta, Carla. Esto es sujeto, ¿sí? Y todo lo demás, incluido el verbo, viene a ser el predicado. Este es el predicado. Chicos, entonces tengamos muy en cuenta esto, ¿no? En la otra oración dice, como siempre yo seguiré en esta competencia. El verbo, no te olvides acá, igual seguimos analizando, el verbo es seguiré. Yo sigo, tú sigues, él sigue, del verbo seguir. Y preguntamos acá, ¿quién seguirá en esta competencia como siempre? Respuesta, yo. Este yo es sujeto. Y todo lo demás, como siempre que vemos acá adelante, también seguiré en esa competencia, la que sigue es el predicado. Y por último dice, saltó muy alto aquel burro. Como te puedes dar cuenta, el verbo acá es saltó, ¿no? Es el verbo. Yo salto, tú saltas, él salta, del verbo saltar. No, este es el verbo. Entonces preguntamos, ¿quién saltó muy alto? Respuesta, aquel burro blanco. Esto es sujeto. Como puedes darte cuenta, querido estudiante, el sujeto puede ir al inicio de la oración, como en este caso, ¿no? Puede ir en el centro de la oración, como en este caso, o al final de la oración, como en este punto. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta este punto, ¿no? Como reconocimiento se localiza fácilmente, dice, preguntándole al verbo principal. No se olvide la pregunta ¿quién? Puede ser quiénes o puede ser qué, ¿no? ¿Está claro? Entonces, siempre tengamos en cuenta. Por ejemplo, acá dice, Juan Carlos canta bien, ¿no? Verbo, ya sabes, ahí sí creo que no hay duda. Reconocer el verbo es importante. Yo canto, tú cantas, él canta, el verbo cantar. Este es el verbo.
y preguntamos, ¿quién canta bien? Juan Carlos. Esa respuesta, no te olvides, por favor, es el sujeto. Este es el sujeto. Y todo lo demás, incluido el verbo, incluye el verbo, es el predicado. ¿Ya? Ese es muy importante que tú lo tomes en cuenta. ¿Sí? Bien. En esta partecita de la diapositiva indica que toda oración posee una estructura interna y está formado, no te olvides, por un sujeto y un predicado, ¿no? ¿Y qué entendemos por sujeto? En este caso se indica que el sujeto es la persona, ¿no? Persona, animal o cosa de quien se dice algo, ¿no? O de quien se habla algo. Es la definición clásica que seguramente ustedes lo tienen muy presente. En otras palabras, es quien realiza la acción del verbo, ¿sí? Y el predicado es lo que dice, es lo que se dice del sujeto, es lo que queda, ¿no? En el siempre está presente en forma verbal, o sea, ojo, ahí está bien claro, ¿no? Vamos a encontrar en el predicado el verbo, ¿no? Puede ser uno o más verbos. Y chicos, entonces, eso que quede bien clarito en este punto cuando analizamos el sujeto. Vamos a ver ahora las clases de sujeto. Es importante que tengas en cuenta también las clases de sujeto, porque te pueden preguntar, ¿no? Te pueden preguntar y tienes que tener ahí una noción clara, definida, ¿no? De lo que son las clases de sujeto. Por ejemplo, vamos a encontrar lo que es el sujeto expreso y el sujeto tácito, ¿no? Esos dos van de la mano. Algunas veces encontramos sujeto expreso, sujeto tácito. Por ejemplo, cuando es sujeto expreso, su mismo nombre dice, el sujeto está presente en la oración. Está presente el sujeto, lo vamos a encontrar en una oración. Por ejemplo, dice acá, el perro mordió al niño. Ya sabes, acá, primer paso, ya lo sabes, no te olvides nunca, por favor. Primer paso, identificar el verbo. Y como puedes darte cuenta, el verbo es mordió. Este es el verbo. Yo muerdo, tú muerdes, el muerde, del verbo morder. ¿Quién mordió al niño? Respuesta, el perro. Este perro, este sujeto que encontramos acá, es un sujeto, pero de tipo expreso. ¿Por qué expreso? Porque está presente, se encuentra en la oración. Sujeto expreso. ¿Ya? No te olvides. Entonces, cuando encontramos presente en la oración el sujeto, eso se llama sujeto expreso. Lo que viene a continuación es lo contrario, el sujeto tácito. El sujeto tácito se sobreentiende dentro de la oración. Se sobreentiende, o sea, ahí no está presente, es sobreentendido, ¿no? Escribo muy bien. Cuando decimos escribo muy bien, el verbo es escribo, ¿no? ¿Y quién escribe muy bien? Cuando digo escribo, se supone que si digo escribo muy bien, yo soy el sujeto. O sea, acá se puede poner la palabra yo, acá adelante, yo escribo muy bien. Pero como no aparece, ese es el sujeto tácito. No aparece literalmente escrito, sino se sobreentiende. Cuando yo digo escribo muy bien, es de suponerse que me refiero a mi persona, primera persona, en este caso yo, ¿no? Como no lo vemos en la oración, eso se llama sujeto tácito, ¿ya? Entonces tengamos muy en cuenta eso, por favor. En esa parte no podemos fallar. La idea es que ustedes, como están en tercero, tengan una formación bien, bien sólida en este punto para no luego, no, pues, digámoslo de alguna manera, no dar pena, ¿no? Si no, vamos a dar pena de que no conozcamos lo elemental de lo que es la competencia gramatical. Bien, la otra clasificación son los sujetos simples y los sujetos compuestos, ¿no? ¿Qué es un sujeto simple en este punto? Presenta, dice, un solo núcleo. Cuando dice un solo núcleo, es de suponer que presenta solamente un sustantivo, solo uno. Sustantivo, ¿eh? No confundamos con sujeto. Ejemplo, Luis come rápido. ¿Cuál es el verbo? Ya sabes, primer paso, el verbo, ¿no? El verbo come. Yo como, tú comes, él come. ¿Quién come rápido? Respuesta, Luis. Y este es un sujeto simple. ¿Por qué, profe, dirás tú? Porque encontramos un solo sustantivo. Luis, sustantivo propio es más, ¿no? Bien. Mientras que un sujeto compuesto
es aquella oración que va a poseer más de un núcleo. Más de un núcleo. Veamos acá, Carlos y Adrián juegan fútbol. Ya sabes, el verbo juega, ¿sí? Juega. Preguntamos, ¿quiénes? Porque acá sí tenemos que preguntar quiénes, ya no sería quién, sino quiénes juegan fútbol. Respuesta, Carlos y Adrián. Estos dos, tanto Carlos y Adrián, son sería en este caso el sujeto. Pero es un sujeto de tipo compuesto. ¿Por qué, profe? Porque encontramos dos núcleos. Carlos es un sustantivo, una persona, y Adrián, ¿no? Dos núcleos encontramos acá. Entonces, cuando encontramos más de un núcleo, más de un sustantivo, ya estamos frente a lo que es en este caso, sujeto compuesto. ¿Sí? Entonces, sujeto simple, solamente encontramos un solo núcleo, un solo sustantivo. Y el sujeto compuesto es aquella que encontramos dos núcleos o dos sustantivos. Obviamente que tengan la misma categoría, ¿no? Misma categoría gramatical. Sustantivo, sustantivo, ¿no? O puede ser pronombre, pronombre. Bien. Luego tenemos el sujeto incomplejo. Ojo, sujeto incomplejo. ¿Y qué es sujeto incomplejo? El sujeto no presenta modificadores indirectos ni aposición. Ojo, ahí no hay, dice modificadores indirectos, no hay ni aposición. ¿Sí? ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, Antonio sabe leer muy bien. Ya sabes acá, el verbo es sabe, ¿no? Yo sé, tú sabes, él sabe. Preguntamos, ¿quién sabe leer muy bien? Respuesta, Antonio. Este Antonio es un sujeto incomplejo. Sujeto incomplejo. Y dirán, ¿por qué, profe? Porque no tiene modificador directo, ni indirecto, ni aposición. Solamente aparecemos el núcleo del sujeto, solo el núcleo. Y cuando aparece solo el núcleo, sin acompañantes, eso es sujeto incomplejo. ¿Y cuándo es sujeto complejo? Cuando el sujeto presenta modificadores directos, indirectos o puede ser también aposición. ¿Sí? Ejemplo, observa acá. La vida de Luis es una tragedia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el verbo ahí? No te olvides, el verbo es verbo copulativo. Preguntamos, ¿qué es una tragedia? La vida de Luis. Acá si te das cuenta, encontramos un núcleo que es vida. Este es el núcleo del sujeto. Pero aparte del núcleo vamos a encontrar en este caso modificadores. La que vemos acá adelante es modificador directo, que vamos a ver ahorita. Y acá encontramos un nexo que es de más un término que es Luis. Nexo más término se llama modificador indirecto. O sea, en esta oración vamos a encontrar la parte del núcleo sujeto, vamos a encontrar modificador directo y modificador indirecto. ¿Sí? Entonces, eso es sujeto complejo. Incomplejo cuando solamente encontramos, reitero, solamente el núcleo, ¿no? Que por lo común es un sustantivo. Muy bien, vamos avanzando acá. Vemos en este punto nuestros aprendizajes esperados. Vamos a identificar ahora sí los elementos del sujeto en diferentes oraciones. Ustedes deben, pues al final de nuestra clase, identificar cuáles son los elementos del sujeto en las oraciones, ¿no? Y luego vamos a elaborar oraciones teniendo en cuenta los elementos del sujeto. Bien. Vamos ahora a ceñirnos netamente a la estructura del sujeto, ¿no? La estructura del sujeto. Recordemos que la estructura del sujeto básicamente son cuatro, ¿ya? No te olvides, son cuatro. El núcleo, que vamos a empezar por ello, luego viene el modificador directo, el modificador indirecto y aposición. ¿Ya, chicos? Reitero, núcleo del sujeto, modificador directo, modificador indirecto y aposición. Esos son los cuatro elementos, ¿no? Las cuatro partes que se consideran o que están dentro de lo que es la estructura de una oración. Bien, entonces vamos a partir hablando de lo que es el núcleo, ¿no? El núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto, después la palabra es el elemento primordial del sujeto. Obviamente es lo más importante y debe aparecer, ¿sí? O pues quizás en forma tácita, pero sí debe estar ahí presente en forma expresa, en forma tácita, ¿no? ¿Qué más? Puede estar formado por un sustantivo, ¿sí? Por un sustantivo,
o cualquier palabra que funcione como sustantivo, que puede ser un pronombre o un verbo sustantivado. ¿Qué más? El núcleo también dice debe concordar en número y persona, ¿no? Número y persona, en este caso, con el verbo, ¿sí? Debe haber una concordancia entre el núcleo, ¿no? En número y persona, ¿sí? Observemos acá los ejemplos. Dice, los jóvenes estudian o estudiaban en la biblioteca, ¿no? ¿Cuál es el verbo en este caso? Ya no te olvides, el verbo es estudiaban. Yo estudio, tú estudias, él estudia. Verbo estudiar, ¿sí? Hecho es el verbo. Luego preguntamos, ¿quiénes estudiaban en la biblioteca? Respuesta, los jóvenes. Esto es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado, pero la cosa que no nos interesa, lo que nos interesa el día de hoy es el sujeto. Y cuando digo los jóvenes, la palabra más importante son jóvenes. Y esta palabra joven, en este caso, es un sustantivo. Es un sustantivo. Y el sustantivo dentro del sujeto va a funcionar como núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Entonces tengamos en cuenta que el núcleo es la palabra más importante del sujeto. Es la más importante, que puede ser un sustantivo, ¿sí? También puede ser un pronombre o un verbo, ¿no? Bien, en el otro ejemplo dice, ellos estudiaban en la biblioteca, igual que el anterior, el verbo es estudiaban, ¿no? Yo estudio, tú estudias, él estudia. Ahí está el verbo. ¿Quiénes estudiaban en la biblioteca? Respuesta, ellos. Este ellos es el sujeto, no hay que olvidarnos, sujeto. Ahora, este ellos, chicos, ya no es núcleo de sujeto. Digo, ya no es sustantivo. Este ellos, esta palabra ellos, es un pronombre. Pronombre de tipo personal. Y el pronombre en una oración va a funcionar igual que en el anterior caso como núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Ese sería el tema, ¿no? Luego, estudiar es beneficioso para ti. Ahí vamos a encontrar ya un verbo copulativo. En este caso, que es el verbo es. La pregunta sería así, ¿no? ¿Qué es beneficioso para ti? Respuesta, estudiar. Esa respuesta es sujeto. Y todo lo demás es predicado, pero que en este caso, este estudiar es un verbo, sí, verbo, pero sustantivado. Y este verbo sustantivado, voy a poner acá, verbo sustantivado, cumple la función de ser núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto es la palabra más importante. Es decir, con nosotros vamos a encontrar, en este caso, una oración. Siempre vamos a encontrar el núcleo presente allí. Aunque sea solo, pero va a estar presente. ¿Sí? Va a estar presente. Por ejemplo, en este punto, en el primer caso, el núcleo del sujeto es un sustantivo. En el segundo caso, el núcleo del sujeto es un pronombre personal. Y en el tercer caso, el núcleo del sujeto es un verbo sustantivado. Es decir, los núcleos del sujeto, vamos a poner un 90%, van a ser sustantivos. Pronombre, vamos a poner así para que tengan en cuenta un 8%, ¿no? Y el verbo sustantivado un 2% por ahí. Entonces, tengamos muy en cuenta en este punto que el núcleo del sujeto, ¿no? El núcleo del sujeto va a ser siempre un sustantivo, pues un pronombre o un verbo sustantivado. Y obviamente es la palabra más importante, eso tengamos en cuenta. Bien, luego de ver el núcleo del sujeto, vamos ahora con el segundo punto, que son los modificadores, ¿no? Modificadores. Vamos a encontrar dos tipos de modificadores, los directos y los indirectos. Vamos a partir por el modificador directo, ¿sí? El modificador directo, queridos alumnos, dice que se une al núcleo sin ningún enlace, sin ningún nexo, en forma directa, ¿sí? ¿Qué más?
Otra característica del modificador directo, lo puede constituir un artículo, o sea, puede estar formado por un artículo, puede estar conformado por un determinante, ¿no? Por un adjetivo o una construcción adjetiva, ¿sí? En otros términos, por lo común, el modificador directo lo va a conformar un artículo y un determinante, en este caso un adjetivo, sobre todo eso, ¿sí? Bien, vamos acá a los ejemplos, ¿ya? Los ejemplos. Por ejemplo, dice acá, el alumno hábil ganó el concurso. Si nos damos cuenta, aquí, ¿no? La palabra, el verbo sería ganó, ¿no? Este es el verbo ganó, ¿sí? Es el verbo. Yo gano, tú ganas, él gana. Chicos, preguntamos luego, una vez que tenemos el verbo, preguntamos, ¿quién ganó el concurso? Respuesta, el alumno hábil. Esa respuesta ya sabemos que es el sujeto, ¿sí? Todo este es el sujeto. Hasta ahí creo que estamos claros. Una vez que estamos ahí, ahora sí tenemos que reconocer el núcleo del sujeto. Y el núcleo del sujeto, recuerda, te recuerdo que es la palabra más importante. Y entonces tú te das cuenta, si tú te das cuenta, cuál de esas tres palabras será la palabra más importante. Y vas a llegar a la conclusión que la palabra más importante es alumno. Y alumno es un sustantivo, ¿no? Es un sustantivo común. Es un sustantivo, ¿ya? La palabra más importante. Y ese sustantivo, dentro de la estructura de una oración, va a funcionar, no te olvides, como núcleo del sujeto. Es la palabra más importante. En este caso, reitero, es un sustantivo, ¿ya? Bien. Ahí estamos bien. Ahora vamos a ver si existe modificador directo. Claro que sí, existe modificador directo. ¿Cómo, profe? Dirán ustedes. Este el que ves acá adelante, recuerda, este es un artículo. Y los artículos, no hay que olvidarnos, son conocidos, ¿no? El, la, los, las, un, una, unos, unas y el neutro lo. Recuerden que los artículos sirven para presentar al sustantivo. Te repito, el artículo sirve para presentar el sustantivo. Por ejemplo, digo, el cuaderno, el estudiante, el zapato, la mesa, la casa, el auto, la llanta, el cuaderno, el celular, la computadora, etc. Fíjense, está presentando, ese artículo lo presenta el sustantivo. Entonces, ese artículo, una estructura ya de oración, va a funcionar como modificador directo del sustantivo. ¿Ya? Modificador directo. Entonces es un artículo, ¿no? Esta palabra él es un artículo. Ahora, cuando decimos hábil, alumno hábil, si tú das cuenta, alumno hábil, alumno torpe, alumno estudioso, alumno inteligente, etcétera, etcétera. Esta palabra hábil es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo. Y también de acuerdo a la teoría que hemos visto acá, el adjetivo funciona también como modificador directo, ¿ya? Este adjetivo funciona como modificador directo. Entonces, esto es un modificador directo. El adjetivo, reitero por favor, es un modificador directo. En otros términos, acá está clarito. Si tú te das cuenta, utilizas tu lógica, en un sujeto vas a encontrar un sustantivo y ese sustantivo siempre va a ser el núcleo del sujeto. Siempre. También puede ser un pronombre, un verbo sustantivado, ¿no? El artículo va a funcionar como modificador directo y el adjetivo también. Es más, como hemos dicho acá en la teoría, se une, dice el modificador directo se une al núcleo, en este caso a la palabra alumno, sin ningún enlace, no hay ningún nexo. Los enlaces o los nexos por lo común lo encontramos en las preposiciones. ¿Sí? Bien. Vamos con otro ejemplito acá. Una ligera brisa marítima refrescaba el ambiente. Ahí tenemos la oración. Entonces, lo que tú tienes que hacer, no te olvides, por favor, eso nunca te olvides. Lo primero que tienes que hacer es identificar el verbo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el verbo? El verbo sería refrescaba.
Yo refresco, tú refrescas, él refresca del verbo refrescar. Esto es el verbo. Ahí preguntamos, ¿qué refrescaba el ambiente? ¿Qué refrescaba el ambiente? Respuesta, una ligera brisa marina. Hasta ahí. Esa respuesta es el sujeto, ¿no? ¿Estamos? Lo repetimos acá, ¿ya? Verbo refrescaba. ¿Qué refrescaba el ambiente? Respuesta, una ligera brisa marina. Ahora, si tú te das cuenta acá, tienes que analizar cuál es la palabra más importante, ¿no? ¿Cuál es la palabra más importante? Y en este caso, si tú analizas, te vas a dar cuenta que es un sustantivo. Y recuerda, sustantivo es todo lo que nosotros podemos ver con nuestros sentidos. Arena, sol, agua, cerro, árbol, piedra, carro, casa, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, si te das cuenta, el núcleo del sujeto sería brisa. ¿Ya? Este es el núcleo del sujeto porque es un sustantivo. Este es un sustantivo. ¿Sí? Este sustantivo funciona entonces como la palabra más importante y por ende es el núcleo del sujeto. Por ser sustantivo, obviamente. Bien. Ahora queremos ver si hay modificador directo. Y ya sabes, te dije hace momentos atrás que una es un artículo. Este artículo, ¿no? Este artículo va a funcionar como modificador directo. Entonces, una es un modificador directo. Es un artículo. Chicos, ahí. Ligera brisa. ¿Qué más? Esta palabra ligera es un adjetivo que está calificándolo, ¿no? Ligera, despacio, despacio. ¿Qué más? Esporádica, por ejemplo, ¿no? Si buscamos sus sinónimos. Entonces, esta palabra ligera es un adjetivo, ¿sí, chicos? Es un adjetivo. Y el adjetivo, igual como hemos dicho momentos atrás, también funciona como modificador directo. ¿Sí? Modificador directo. Bien. Brisa marina, brisa del río, etcétera, etcétera. Este igualito que el anterior, también es un adjetivo que está calificando. Tipo calificativo, ¿no? Entonces también funciona como modificador directo. Modificador directo. Chicos, nos quedaría en ese orden. Muy bien. Ahí vemos los modificadores directos y ahora pasamos al modificador indirecto. Bueno, el modificador indirecto tiene una característica muy singular, ¿no? Dice en este caso, elemento que une al núcleo mediante un enlace. Ojo, ahí está la clave, ¿no? Mediante un enlace. Y ese enlace, dice, debe ser una preposición. ¿Ah, chicos? Una preposición. ¿Y cuáles son esas preposiciones? Por lo como esas preposiciones puede ser la palabra de, ¿no? Hacia, para, sin, por. Aquí lo aumentamos la preposición a también, aquí es importante. Creo que son las que se usan más, ¿no? Son las que se usan más. ¿Y qué más dice acá la teoría? Va siempre después del núcleo. Eso es importante que tengas en cuenta. El modificador indirecto va a ir después del núcleo, no va a ir antes. Siempre va después. Ahí valga la precisión. Veamos acá el ejemplo. Un caballo blanco sin jinete salió del bosque. Ya sabes, primer paso, identificar el verbo. Y el verbo es salió. Este es el verbo. ¿Sí? Y preguntamos. Aquí la pregunta sería, ¿quién salió del bosque? La respuesta, un caballo blanco sin jinete. Esa respuesta, no te olvides, es el sujeto. Ya, sujeto. Ahora, hemos visto hace momentos atrás, primer paso es identificar el núcleo del sujeto. Primer paso.
Y obviamente siempre vamos a encontrar el núcleo del sujeto en una oración, siempre, ¿ya? Y cuando digo un caballo blanco sin jinete, ¿cuál será la palabra más importante? Si te das cuenta ahí, la palabra más importante es la palabra caballo. Este caballo, ¿no? Ese caballo es un sustantivo porque se puede ver, ya te dije, todo lo que se puede ver es un sustantivo. Entonces, la palabra caballo, la palabra más importante, va a funcionar como núcleo del sujeto. Eso no te olvides, núcleo del sujeto, que es siempre vamos a encontrar en el sujeto, el núcleo del sujeto. Necesariamente va a estar presente. Si no hay, si no hay sujeto, obviamente puede ser un sujeto tácito, ¿no? Sobreentendido. Bien, aquí encontramos un artículo. Un es un artículo porque está presentando al caballo, ¿no? Este un es un artículo y este artículo, ya hemos dicho momentos atrás, el artículo también funciona como modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Ahora, seguimos avanzando. Caballo blanco, caballo negro, caballo marrón. Vamos a poner ahí, ¿no? Este blanco, negro, marrón, que está calificando al caballo, esto es un adjetivo de tipo calificativo porque le está calificando como es el caballito. Este adjetivo también dentro de una oración, no te olvides, funciona como modificador directo. ¿Ya? Modificador directo. Entonces fíjate acá, artículo, modificador directo, adjetivo, también modificador directo. Pero acá tienes un pequeño detalle, ¿no? Encuentras la palabra sin. Este sin es una preposición y lo encontramos acá, fíjate acá. Aquí está la palabra sin. Es una preposición. Y cuando encuentras una preposición o un enlace, un nexo, esto se llama nexo y el que sigue se llama término. Nexo y término, los dos juntos van a formar lo que llamamos el modificador indirecto. Aquí encontramos modificador indirecto. Y como reitero, ¿cómo encontramos este modificador indirecto? Porque vamos a encontrar que en ese contexto encontramos un enlace. En este caso, que es una preposición. Y esta preposición es la palabra sin. Este es como un enlace que va a unir la primera parte, que es un caballo blanco, con la palabra jinete, ¿no? Yo no puse un caballo blanco jinete. Entonces, sin jinete, acá está precisando, ¿no? Entonces ahí encontramos el modificador indirecto. ¿Y, chicos? Bien, un poco más para ir ampliando esta parte, este punto de los modificadores indirectos. Decimos, por ejemplo, la casa de mis padres tiene un patio grande. Si te das cuenta, acá el verbo es tiene. Este es el verbo. ¿Sí? La pregunta es, ¿quién? Pues el quién, qué o a quiénes, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, en este caso sería, la pregunta sería ¿quiénes, no? ¿Quiénes tienen un patio grande? ¿O quién tiene un patio grande? La casa de mis padres. Esa es la respuesta. Esto sería el sujeto. Sujeto. Y ahora ya sabes que para reconocer el sujeto, el núcleo del sujeto, tienes que ver cuál es la palabra más importante. Y la palabra más importante que es casa, ¿no? Sustantivo. Es un sustantivo. Así. Y ese sustantivo funciona como núcleo del sujeto. Chicos, núcleo del sujeto. Bien, ahora acá encuentras, recuerdo, lo que va antes del sustantivo. Hay un artículo porque lo está presentando la casa. Este artículo funciona como modificador directo. Modificador directo. Así. Acá se viene de un detalle, ¿no? Acá encuentras de frente un nexo. Este nexo es acá. Es una preposición, ¿no? De.
Y eso lo encuentro acá también en la teoría que hemos hecho acá de lo que está de amarillito, ¿no? Ahí está la D. Esos son los nexos más usuales, ¿no? Entonces este nexo va a estar seguido por el término. Nexo y término, ambos van a formar lo que llamamos, reitero, como modificador indirecto. ¿Ya? Es decir, para el modificador indirecto vamos a encontrar siempre uno de estos, la A, la D, hacia, para, sin, por, etc. Pero esos son los más usuales. Ahí encontramos lo que es el modificador indirecto. ¿Sí, chicos? Bien, esta parte vamos a tener ya con la aposición, ¿no? La aposición, que es el cuarto elemento. Entonces, hemos visto núcleo sujeto, hemos visto modificador directo y luego modificador indirecto. Y vamos a culminar ese punto con el tema de la aposición, ¿no? ¿Y qué es la aposición? Básicamente la aposición es la palabra, puede ser una sola palabra o puede ser un conjunto de palabras que aclara, ojo, va a aclarar el significado del núcleo, lo aclara, lo explica. Siempre, la aposición siempre va entre comas, ¿sí? Se pone al inicio y al final de la posición la coma, chicos. ¿Qué más? Es intercambiable con el núcleo del sujeto, se puede cambiar de posición, no va a haber problema. En este caso, tengamos el ejemplo, ¿no? Veamos la posición de tipo explicativa. Ahí el ejemplo dice, Aquiles, el de los pies ligeros, le respondió con cruda faz. Ya sabes, el primer paso ahí es reconocer el verbo, ¿no? ¿Y cuál es el verbo? El verbo es respondió. Yo respondo, tú respondes, él responde, del verbo responder. Este es el verbo. Pero este verbo está encabezado por un pronombre. Y este pronombre le va a dar o va a funcionar como un auxiliar del verbo principal, ¿no? Porque ahí sería la pregunta, ¿quién le respondió con cruda faz? Aquiles, el de los pies ligeros. Yo no puedo preguntar quién respondió con cruda faz. Necesito esta ley. ¿Quién le respondió? ¿Estamos? Entonces, cuando decimos quién le respondió con cruda faz, la respuesta, Aquiles, el de los pies ligeros. Eso es el sujeto. Chicos, es el sujeto, la palabra más importante. Y hemos dicho también que el sujeto siempre vamos a encontrar el núcleo, siempre, necesariamente un núcleo. Y en este caso, el núcleo hemos dicho que es la palabra más importante. Y la palabra más importante en ese punto es Aquiles. Aquiles es el núcleo. Entonces Aquiles funciona como núcleo del sujeto. Chicos, núcleo del sujeto. Ahora, yo simplemente, fíjate acá, yo puedo decir, Aquiles le respondió con cruda faz. Tiene sentido, no pierde sentido. Pero cuando digo Aquiles, el de los pies ligeros, cuando digo el de los pies ligeros, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando cómo es Aquiles. Lo explico. Esto es lo que se llama la aposición de tipo explicativa. La aposición de tipo explicativo, porque te está explicando al núcleo del sujeto. Y la regla dice que esta aposición, ¿no? La posición debe encerrarse entre comas. O sea, antes de la posición, coma acá, y después de la posición, aquí iría la coma. Ahí estamos, ¿no? Ahí están las dos comitas que encierran la posición. Reitero, chicos, la posición básicamente va a servir para poder aclarar, explicar al núcleo del sujeto. En este caso, cuando digo Aquiles, el de los pies ligeros, estamos explicando cómo se le llama, cómo se le califica a Aquiles, ¿no? Bien, esa misma oración, fíjate acá, solo que se ha invertido en el sujeto, ¿no? El verbo va a seguir siendo lo mismo, respondió. Este es el verbo, no cambia ahí, y incluido el verbo auxiliar. El verbo auxiliar no cambia. Entonces ahí preguntamos, ¿quién le respondió con cruda faz? El de los pies ligeros, Aquiles. Ojo, allí el núcleo ya no va a ser Aquiles.
Es decir, recuerda, querido alumno, en este ejemplo, el núcleo va a ir al inicio y luego va a ir a la posición. Es la regla, ¿no? Primero va el núcleo y luego la posición. Nunca puede ir la posición primero y luego el núcleo. Entonces, si es así, aquí el núcleo sería pies. La palabra más importante. ¿Sí? Pies ligeros, pies lentos, etc. Este es un adjetivo. Este adjetivo funciona también como modificador directo. Este los es un modificador directo. Es un artículo que funciona como modificador directo. Los pies lo está presentando. Este él encontramos en este caso un artículo también que funciona como modificador directo. ¿Ya? Y acá, como te puedes dar cuenta, Aquiles es la posición. Antes y después. ¿Sí? Es la posición. Y se encierra entre comas, ¿no? Yo simplemente puedo decir así, el de los pies ligeros respondió o le respondió con cudafaz, ¿no? No pierde sentido, pero cuando yo digo el de los pies ligeros, Aquiles, estoy precisando ahí a quién me refiero, ¿no? Ahí esa es la posición. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora un poquito vamos a ver esta parte, ¿ya? Un poco de práctica, ustedes para que tengan claro de lo que hemos platicado el día de hoy. Bien, acá dice, a ver, vamos analizando, ¿ya? ¿Qué oración tiene sujeto tácito? ¿No? O sea, acá tenemos 5 oraciones y una de ellas nomás tiene sujeto tácito. Y ya sabes, sujeto tácito es cuando no está presente el sujeto en la oración, está sobreentendido, ¿no? Bien. La primera oración dice se encuentra debajo de la silla. Si te das cuenta, aquí hay un verbo. Encuentra, ¿no? ¿Qué se encuentra debajo de la silla? No sabemos. Puede ser él se encuentra debajo de la silla, ¿no? Ella se encuentra debajo de la silla. Puede ser. Entonces acá no hay sujeto. Puede ser sujeto tácito. Vamos a ver, puede ser acá. Puede ser la respuesta. Vamos a ver. Vamos con la B. Afuera está la nueva carpeta. Verbo está. Preguntamos ahora, ¿qué está afuera? Respuesta, la nueva carpeta. Esto es sujeto, pero es expreso, no es tácito. Sujeto tácito es cuando no está en la oración. La C, ustedes bajen por las escaleras, chicos. Verbo, baje. Verbo. ¿Quiénes bajan por las escaleras? Respuesta, ustedes. Este ustedes es el sujeto. Está presente también. La D. Don Juan Dimas, mi padrino, es músico. Verbo es verbo copulativo. Preguntamos, ¿quién es músico? Don Juan Dimas, mi padrino. Entonces, todo esto es sujeto. Sujeto. Ahí está el sujeto, ¿no? Es una posición en este caso. Y la E dice, la lejanía de tu amor me deprime. Verbo, deprime. Más el auxiliar, ¿no? Y preguntamos, ¿qué me deprime? Respuesta, la lejanía de tu amor. Sujeto. Entonces acá, como te puedes dar cuenta, la respuesta sería la alternativa A.
¿no? Porque acá el sujeto es tácito, no sabemos. Puede ser ella se encuentra debajo de la silla o puede ser él se encuentra debajo de la silla. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces es un sujeto tácito porque es sobreentendido. Chicos, bien. Y para poder irnos, vamos a este ejemplo, ¿ya? Dice, presenta modificador directo y modificador indirecto. Es decir, una de las 5 oraciones tiene tanto modificador directo y como modificador indirecto. Deben tener los dos para que sea respuesta. ¿Y qué dice la oración? La primera, la alternativa A. Tomó la delantera, por eso llegó rápido. Sí, acá analizamos cuál será el verbo. Bueno, en este caso, chicos, el verbo sería esto de acá, ¿no? Ahí sería. La pregunta sería, ¿quién tomó la delantera? ¿No? ¿Quién tomó la delantera? Entonces, si nos damos cuenta, analizamos eso, la respuesta sería, por eso llegó rápido. Pero en este caso no vamos a encontrar un núcleo de sujeto, por ende, no encontramos modificador indirecto ni directo. Eso no sería respuesta entonces. ¿Sí? Descartado. La oración B dice, ubícate delante en el salón. Verbo, yo me ubico, tú te ubicas, él se ubica, ¿no? Aquí el verbo es ubícate, ¿no? Este es el verbo. Acá, igualito que el anterior, no encontramos. El sujeto puede ser tácito, ¿no? Tú ubícate delante del salón. Entonces, no encontramos modificador directo ni indirecto, porque el sujeto está tácito. ¿Sí? Igual que el anterior, ¿no? Igual que en la A, el sujeto es tácito. Porque ahí puede ser, cuando dice tomó la delantera, puede ser él o ella, ¿no? Entonces, no podemos hacer el análisis ahí. Para que encontrar el modificador directo e indirecto tiene que ser sujeto expreso. Tanto la A y la B son sujetos tácitos. Entonces, no hay modificador directo ni indirecto. En la C, deja tus cosas en arribar o al arribar al local, ¿no? ¿Cuál es el verbo? Pues en este caso, está claro, ¿no? Deja. Si te das cuenta acá, igual que el anterior, encontramos un sujeto tácito. Tú, pues acá tú deja tus cosas al arribar al local. Tampoco se puede hacer análisis y no vamos a encontrar ni modificador directo ni modificador indirecto. Y la D, no salgas por la puerta trasera, Margarita. Verbo, salgas. Más leer, ¿no? No salgas. No salgas por la puerta trasera, Margarita. Entonces, ¿a quién me estoy refiriendo en este caso? A Margarita. Pero Margarita solamente sería el núcleo sujeto. No hay modificador directo ni modificador indirecto. Quedaría ahí. Vamos acá. Ese chico de Japón trajo la solución. Verbo, trajo. Este es el verbo. ¿Quién trajo la solución? Ese chico de Japón. Si te das cuenta acá, este es el sujeto. Y acá fácilmente nos damos cuenta, ¿no? Chico, la palabra chico sería el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Ese es un determinante. Funciona como modificador directo. Y acá encontramos un nexo. Nexo. Nexo más término. Los dos conforman el modificador indirecto. Entonces aquí la respuesta sería la E. ¿Ya, chicos? Ahí sería la E. Muy bien, queridos muchachos, chicos, chicas, nos vamos a quedar aquí. Por favor, repasen esta parte para que tengan, digamos, algo más claro de lo que es la estructura del sujeto. Muy bien, quedamos acá, que tengan un bonito día y nos vemos la próxima clase. Buenos días.